primer lugar, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de participar en estas jornadas. Como ha presentado, vengo en representación del área térmica del Laboratorio de Calidad de Control de la Edificación del Gobierno vasco. Pertenezco a un grupo de investigación, el grupo ENEDI, que es de la universidad, es un grupo de investigación reconocido por la Universidad del País Vasco y que desde hace 6 años, a través de un convenio con el Gobierno vasco, gestionamos el área térmica de este laboratorio que está en Vitoria. Bien, vengo a hablar un poco entre las distintas actividades que realizamos están las monitorizaciones y vengo a hablar sobre ellas. Para empezar, he empezado con lo que sería un proceso, un flujo muy simplificado de lo que sería el momento desde que tenemos el edificio sin rehabilitar hasta el edificio rehabilitado. Las distintas fases, pues partimos de un edificio sin rehabilitar, posteriormente que decidimos rehabilitar, hacemos una decisión de qué estrategias de rehabilitación queremos tomar, a partir de la decisión de esas estrategias y decidir cuáles vamos a llevar a cabo, bien por recursos, en función de nuestros recursos y de nuestros objetivos. Desarrollamos el proyecto de rehabilitación, ejecutamos la rehabilitación y obtenemos el edificio rehabilitado. Lo que vengo a presentar es, nosotros aportamos el medir y el cuantificar mediante esta metodología que voy a presentar. ¿Cuándo y para qué? Viene en el edificio sin rehabilitar previamente para evaluar el comportamiento térmico del edificio y utilizar esta información que obtengamos en la posterior toma de decisiones de estrategia de rehabilitación, o bien tanto en el edificio sin rehabilitar como en el edificio rehabilitado para valorar, y verificar y cuantificar la rehabilitación realizada, desde el punto de vista térmico estoy hablando. Las formas de hacer una medición, una valoración térmica, tenemos 2 fórmulas principalmente, una que más o menos conocemos todos, creo que es por elementos, es decir, elementos independientes donde yo tengo la U de la fachada, U de las ventanas y puedo comparar, pues antes tenía una U en facha de tanto, ahora tengo una U en facha de tanto y hacer una valoración en función de eso, o bien por edificio o vivienda global, es decir, al final lo que obtengo es qué consumo tengo antes y qué consumo tengo ahora, con la interacción de todos los distintos efectos que se producen dentro de la vivienda o del edificio. La monitorización lo que obtiene es este último caso. ¿Qué es lo que medimos? Bueno, aquí es sin más un pequeño matiz, igual es muy evidente, pero quería remarcarlo, o sea, no es lo mismo ahorro que eficiencia energética. Lo que vamos a medir es eficiencia energética o eficiencia de la rehabilitación. El ahorro es sencillamente comparar el consumo después y el consumo antes. Es tan fácil como comparar una factura después de la rehabilitación y otra antes. La eficiencia energética, al final, bueno, la eficiencia en general es un producto entre el fuel, es decir, es cuánto metemos y qué obtenemos de ello. Es lo que obtenemos partido de todo lo que metemos. En este caso, en un edificio, es el consumo, podría considerarse el fuel, y las condiciones interiores podría considerarse el producto. Si comparamos el consumo, a lo que voy es que lo que hacemos es comparar el consumo para valorar la eficacia o la eficiencia de una rehabilitación. Nos va a valer comparar el consumo y va a ser inversamente proporcional a la eficiencia siempre y cuando el resto de condiciones sean fijas. Me explico con esto. Al final, en un edificio, como más o menos se ha ido, o alguna presentación anterior ha mencionado, y directo o indirectamente, existen distintos, se puede entender como un conjunto de subsistemas, donde están por una parte las condiciones externas y la ubicación, el clima, el relieve próximo, el soleamiento. Luego, 3 subsistemas que se pueden considerar subsistemas límites entre interior y exterior, donde están las técnicas constructivas que tiene este edificio, la envolvente térmica, donde incluimos la fachada opaca, las ventanas, la cubierta, las instalaciones que utiliza ese edificio y, posteriormente, otros 2 subsistemas que estarían incluidos en ese interior, que es el diseño interior y los ocupantes en sí del edificio. El comportamiento global de este edificio va a ser una interacción de todos esos subsistemas. Y cuando actuamos en una rehabilitación podemos actuar principalmente sobre estos 4 que señalo, bien o 1 o 2 o 3 o los 4, técnicas constructivas en la envolvente térmica, en las instalaciones y en ocasiones en el diseño interior. Y tenemos otros 2 subsistemas que quedan variables, que son las condiciones externas y ubicación, que evidentemente ante eso no podemos hacer nada, estoy hablando de rehabilitación. Las condiciones externas son las que son y no podemos jugar con ellas, y los ocupantes, pues igual. ¿Qué influencia van a tener estas 2 variables, tanto condiciones externas y ubicación, y en los ocupantes en el consumo que tenga ese edificio final?
bueno, condiciones externas, es evidente que va a depender el consumo que tengamos final para obtener esas condiciones interiores, va a depender de las condiciones exteriores. No es lo mismo, evidentemente el consumo de calefacción no es lo mismo, por llevarlo a un extremo ridículo, no es lo mismo medir en verano que en invierno. ¿Y los ocupantes realmente van a influir significativamente en el consumo? Y aquí quería presentar una tabla que es un estudio yo la conocí hace un par de meses, o hace unos meses, sí. Es sin más una gráfica que estudia 110 viviendas muy similares. Bueno, muy similares hablaban que es el típico edificio colmena, donde evidentemente hay matices, puede haber matices entre las viviendas, pero a efectos de estudio se pueden considerar iguales, misma orientación, misma superficie y demás. Y mostraba que las diferencias de consumo entre la vivienda que menos consumía y la que más consumía eran de en torno a 12 veces. Entonces, influye el ocupante, el uso que haga el ocupante, evidentemente, de esa vivienda. No solo eso, sino también tenemos, aun utilizando el mismo ocupante, hay no sé si habéis oído hablar, es el efecto rebote. Bueno, hay mucho escrito sobre esto. Al final lo que dice es, cuando haces una actuación de eficiencia en general, el consumo posterior quizás sea mayor precisamente por el efecto de la eficiencia energética, es decir, por llevarlo también a la edificación. Ahora mismo, por ejemplo, estamos monitorizando vivienda social y hay algunas de esas viviendas que en invierno no ponen la calefacción. Se ha comentado antes, tienen temperaturas de 12, 13, 14 grados interiores en los momentos de más frío en invierno. Son viviendas en este caso, de baja calidad constructiva, una concreta. Y cuando le preguntas a la persona que está viendo por qué no pone la calefacción, dice, porque el coste que me supone el poner la calefacción. Y lo que obtengo, es decir, aun poniendo la calefacción, pasaría de 14 a 16 grados. Por lo tanto, no me compensa. Si haces una rehabilitación ahí, igual esa temperatura sube y empieza a interesarle, en cierta manera, el poner la calefacción, aunque sea poco, pero dice, joder, ahora si invierto un poco, paso de 16 a 18 grados debido a la eficiencia energética y entonces me interesa. Por esto antes remarcaba la diferencia entre ahorro y eficiencia energética. Es decir, si yo comparo en este caso concreto las facturas anteriores y las facturas posteriores, me va a decir, joder, esta vivienda está consumiendo más después de la rehabilitación que antes de la rehabilitación. Hay que tener en cuenta que esa vivienda, por ejemplo, ha ganado bastante en confort térmico. Y por eso digo que a la hora de comparar es preciso fijar el resto de variables para que esa comparación nos dé una información que consideremos válida. Como digo, es esto, ¿no? Al final es necesario fijar esas dos variables. Sería decir a los ocupantes, entre comillas, que se comporten igual que lo hacían antes, o que lo hacían antes o que lo hacen en el edificio a comparar, y que las condiciones externas se den las mismas. Es decir, que si yo mido antes y si mido después, que las condiciones de climatología, sobre todo la climatología, evidentemente el sitio va a ser el mismo, pero las condiciones de climatología van a variar. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que planteamos como solución es vamos a desarrollar un modelo basado en datos obtenidos en mediciones y que de esta forma, a través de un modelo que desarrollamos y validamos y vemos que se ajusta a la realidad, podemos ya sí jugar con esas variables y establecer cómo queremos que se comporten los ocupantes, entre comillas, qué condiciones externas vamos a fijar antes y después y hacer la comparación en igualdad de condiciones. Resumidamente, al final, ¿qué es un modelo? Pues al final es una construcción que nos va a reproducir un aspecto concreto de la realidad en la que estamos interesados, en este caso el comportamiento térmico de la vivienda. Se puede trabajar con modelos estacionarios o modelos dinámicos. Nosotros vamos a utilizar modelos dinámicos que, hay distintas definiciones de modelos dinámicos. Al final lo que nos hacen es expresar el estado en cualquier momento y teniendo en cuenta los momentos posteriores, qué influencia tienen los momentos posteriores en el momento actual. Es decir, en el caso concreto de la edificación, la inercia térmica del edificio no es lo mismo que tenga mucha inercia, por lo cual las condiciones anteriores van a tener una determinada influencia que si tiene poca inercia el cerramiento, que la influencia anterior será distinta. Eso sí, al final del modelo vamos a tener una estructura en la cual vamos a meter unos datos de entrada y vamos a obtener una salida, unos datos de salida. Esos datos de salida que vamos a obtener, la calidad de esos datos y ya dependerá directamente de tanto la calidad del modelo que desarrollemos como de la calidad de la entrada de los datos que introduzcamos. ¿Qué tipos de modelos podemos encontrar para la simulación dinámica de comportamiento térmico de edificios? Pues están los de caja negra, los de caja blanca, haciendo una traducción literal,
y los de caja gris. Al final, los de caja negra están basados exclusivamente en datos estadísticos, es decir, tenemos una entrada y tenemos una salida, y no sé lo que pasa en el interior, pero al final estadísticamente relaciono las entradas con las salidas y obtengo ese modelo. Los de white box lo que se basan es en una formulación basada en principios físicos, que pueden ser ejemplo de Transys o de Energy Plus, que han mencionado en alguna ponencia anterior. Y luego están los grey box, que son una mezcla, se quedan a medio camino, por explicarlo simplificadamente, entre los de caja negra y caja blanca. Están basados en datos estadísticos, pero su formulación indirectamente se basa en principios físicos, ¿no? Y menciono los modelos RCs. Este tipo de modelos es el que voy a presentar y el que vamos a desarrollar en este estudio. Finalmente, porque ya de cara a la introducción, a la hora de decidir qué modelo es mejor, ¿no? A veces el modelo tal es mejor. Vi esta explicación y me parece muy significativa, ¿no? Nos decían en una charla que estuve hace unos meses, decían el mejor de los dos modelos es el más simple que satisfaga el objetivo deseado. Y ponían como ejemplo ¿no? Que puede hacer una tontería, y hablaban qué modelo es mejor, el de yo considerar la Tierra moviéndose alrededor del Sol o yo considerar que es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra. Y decía, bien, si yo lo que quiero es calcular la posición de los planetas, de satélites, el modelo que más se va a adaptar a mis necesidades va a ser la Tierra moviéndose alrededor del Sol. Sin embargo, si yo lo que estoy calculando son ganancias solares de un edificio, es posible que se adapte mejor, de una manera más sencilla, el considerar que es el Sol el que se mueve alrededor de mi edificio, ¿vale? Es sin más por un ejemplo de cuando se discute, no, es que tal modelo es mejor, tal modelo es mejor, tal... Bueno, el mejor es el más simple que satisfaga el objetivo que estamos buscando. ¿Qué objetivos tenemos con esta monitorización que voy a presentar? Es, bueno, describir y desarrollar principalmente una metodología para cuantificar la demanda de calor de una vivienda. Eso lo vamos a hacer mediante la definición de un modelo del comportamiento térmico de esta vivienda. Vamos a obtener, mediante la toma de medidas in situ, una transmitencia térmica de una vivienda representativa que hemos seleccionado como ejemplo para hacer esta presentación sin rehabilitar. Y además, con ese modelo vamos a poder estudiar, hacer estimaciones del efecto que pueden tener distintas actuaciones de rehabilitación sobre la demanda energética. ¿Qué metodología hemos seguido? Bueno, en primer lugar, como digo, evidentemente esto es aplicable a cualquier vivienda edificio. Para esto lo que hemos hecho ha sido seleccionar una vivienda que vamos a utilizar como ejemplo. A partir de la selección de esa vivienda, hacer la selección del modelo, que ya he dicho antes que va a ser una de caja gris de parámetros concentrados. Ahora lo explicaré un poco más detalladamente. A partir de la selección del modelo y conociendo la vivienda, hacemos el diseño de la monitorización y la propia monitorización. Hacemos el análisis de los resultados que obtenemos de la monitorización. Posteriormente, con esos resultados analizados y trabajados, los introducimos existen métodos de identificación de parámetros para obtener los parámetros característicos del modelo que vamos a desarrollar. Una vez tenemos el modelo, tenemos previamente, antes de utilizarlo, que validar el modelo, es decir, ver que el modelo realmente está dándome datos de cómo se comporta en la realidad ese aspecto concreto, y finalmente el uso del modelo. Esta es un poco la estructura que lleva la presentación. La vivienda seleccionada es una vivienda situada en el barrio de Charcuaga, aquí en Bilbao. Es una vivienda típica un modelo de los años 60, de fachada de doble hoja, está sin rehabilitar. Bueno, el barrio de Charcuaga, no es cuestión de entrar ahora en eso, pero bueno, tuvo una rehabilitación en el año 89 a nivel de barrio, hubo distintos tipos de rehabilitación. En este caso, la fachada es una fachada de doble hoja, las ventanas no están cambiadas, son de aluminio hay algunas que son de hoja simple y otras de hoja doble de vidrio. Bueno, esta es la vivienda está en este bloque. Ahora selecciona el modelo, lo que decía antes. Vamos a ver cuál es el modelo que en nuestro caso, el modelo más simple que mejor se adapta a lo que estamos buscando. Como características de estudio iniciales, contamos con una vivienda que va a poder ser medida sin estar ocupada, lo cual es evidentemente no vamos a tener la misma metodología si la vivienda va a estar ocupada durante la medición que si no está ocupada. En este caso, disponemos de la vivienda sin estar ocupada. Queremos obtener un comportamiento térmico global de la vivienda con cierto nivel de detalle, y el modelo que vamos a utilizar o que vamos a desarrollar es un modelo de caja gris de parámetros concentrados. ¿Vale? Entonces, el proceso a seguir, como decía, hay un proceso directo, es decir, tenemos las entradas y la estructura del modelo y obtenemos las salidas. Pero también puede darse el caso de que tengamos entradas y salidas y no conozcamos el modelo, o tengamos las salidas y el modelo y no conozcamos las entradas.
En este caso, vamos a partir de tener entradas y salidas, a partir de la monitorización que vamos a realizar. Con esos datos vamos a definir la estructura del modelo y, posteriormente, ese modelo lo vamos a utilizar para, con las entradas que queramos, obtener las salidas que buscamos. A la hora de definir el modelo, ¿qué hacemos? Bueno, un edificio, al final, el comportamiento térmico de un edificio es un equilibrio de las entradas y salidas de flujos de calor que tiene. Esas entradas pueden ser bien a través del cerramiento por conducción, bien directamente por radiación a través de las ventanas, bien a través de los puentes térmicos, y existen unas ganancias internas. Vale, la idea es este gráfico que más o menos todos podemos ver, es pasarlo a un sistema RC, o sea, hacer una analogía eléctrica de cómo se comporta esto en un sistema de RC, de resistencias y capacitancias. Al final lo que decimos es decir, bien, tengo en el caso de los cerramientos, tengo un cerramiento donde tengo una temperatura exterior y una temperatura interior. ¿Cuál es la conexión entre esa temperatura interior y esa temperatura exterior? Bien, pues existe una resistencia desde la temperatura exterior hasta la temperatura superficial del cerramiento exterior. Esa temperatura superficial va a tener, por una parte, el flujo que indicamos de calor, viene en un sentido del otro, desde la temperatura exterior, y por otra parte, una radiación solar. De ahí va a pasar al muro, a lo que podríamos considerar el interior del muro, sea como fuera ese muro, en el cual vamos a tener una resistencia, una temperatura interior de muro, por llamarlo de alguna manera. Ese muro va a tener una capacidad mayor o menor de almacenamiento térmico, va a tener otra resistencia hasta la temperatura superficial interior del muro, va a existir una resistencia de convección entre la superficie del muro y la temperatura interior, y ese aire interior, la temperatura de aire interior, ese aire interior va a tener su temperatura y una capacidad de almacenamiento térmico, evidentemente, en principio, mucho menor que la del muro. Igual hacemos para las ventanas e igual, en este caso, lo asemejamos a lo que podríamos perder a través de puentes térmicos. Ese dibujo pasa a definir este modelo, es decir, entendemos la vivienda como este modelo, en el cual tenemos la rama superior, que representa las pérdidas por puentes térmicos, la rama del centro, que representa las pérdidas o pérdidas o ganancias, el flujo de calor a través de las ventanas y los vidrios a través de los huecos del edificio, y la rama inferior, que representa el flujo térmico a través de los cerramientos. También tenemos una serie de ganancias internas que van a influir, evidentemente, en la temperatura interior, y la radiación solar, que va a incidir, por una parte, como hemos visto en el gráfico anterior, en la temperatura interior directamente a través de las ventanas, y en la temperatura superficial del muro, en la temperatura superficial exterior del muro, a través de la radiación solar directa. Por lo tanto, al final, el modelo, ¿cómo va a funcionar? Vamos a definir una serie de parámetros característicos. Los parámetros característicos, al final, es definir cuál es la R o la H al final es la inversa de la resistencia, y la C de cada uno de los elementos que hemos definido en el modelo. Una vez tengamos definidos esos parámetros característicos, que los vamos a definir por la monitorización, vamos a poder utilizar ese modelo metiéndole unas condiciones meteorológicas, un año tipo de Bilbao, un año tipo, o unas condiciones meteorológicas que queramos, una consigna y una potencia de calefacción, también ya en la medida de complejidad o sencillez que queramos, y a partir de esos datos, una vez definida la estructura y definidas las entradas, vamos a obtener el consumo, que igual es lo que en principio es lo que nos va a interesar, y además las temperaturas interiores y las distintas temperaturas, tanto las temperaturas interiores, la temperatura interior, como el resto de temperaturas que igual nos pueden interesar más o menos. Entonces, la monitorización, a la hora de diseñar la monitorización, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tomar medidas de la superficie interior, en este caso de los forjados, de la superficie de las temperaturas en vidrios de ventanas, las temperaturas superficiales, tanto interior y exterior, de un muro, de los cerramientos. Igualmente vamos a ir tomando datos de las temperaturas interiores que se van dando y las temperaturas exteriores, la radiación solar que está incidiendo y de la potencia que estamos introduciendo. En el fondo, esta potencia son las ganancias internas del carácter que sean bien calefacción o bien otros tipos de ganancias internas. En este caso, las ganancias que estábamos aportando eran las de un calefactor que introducíamos en el edificio. Entonces, diseñamos la monitorización de esta forma. Este es el edificio, la vivienda que monitorizamos.
Entonces, distribuimos pues, un total de 60 sondas, más o menos, a lo largo de todo el edificio. Se puede hacer, insisto, más simple, más complejo. En este caso, disponíamos de tiempo y no teníamos ningún problema, entonces decidimos hacerlo más en detalle. Bueno, estas son algunas fotos, estos son las PT100, que son unas sondas para medir la temperatura superficial. Incluimos en algunos sitios un fluxímetro, que lo que era no servía, sus datos no los utilizábamos para definir los parámetros, para definir posteriormente los parámetros, sino como modo de contrastar los resultados de temperatura que íbamos dando, ver si era coherente o no con las temperaturas que nos iban dando las sondas. O sea, al final es un dato añadido que en principio lo que nos va a decir es si las temperaturas que estamos viendo estaban bien o no. Y incluíamos, como digo, un calefactor que aquí se ve en cada una de las habitaciones, el cual controlábamos la potencia. Incluíamos una sonda a temperatura de aire interior. Aquí parece que está cerca, evidentemente teníamos cuidado de que la sonda de aire interior no estaría directamente en el chorro de aire caliente que daba el calefactor y demás. Bueno. Y bueno, estas son más fotos, estos son los batímetros que nos van midiendo en cada momento qué potencia estamos dando, qué ganancias internas estamos dando al edificio. Y igualmente hicimos distintos ensayos de ventilación para comprobar ratios de ventilación y de infiltración de esa vivienda. La rutina de ensayo que seguimos, bueno, en este caso son 4 meses. No es necesario hacer un ensayo tan largo, se pueden obtener esos resultados en menos tiempo. Lo que pasa es que, insisto, esto era una primera aproximación, entonces preferimos cubrirnos, por llamarlo de alguna manera, las espaldas y tener datos suficientes como para desarrollar el modelo con garantías en caso de que hubiese algún periodo que esos datos fueran erróneos y demás. La frecuencia de adquisición de datos de medida es cada minuto, es decir, teníamos un adquisidor de datos que cada minuto iba recogiendo la información que iban dando esas 60 sondas, y los radiadores funcionaban con una rutina Rolls, es una rutina aleatoria. Bueno, que se define, al final la idea es desacoplar los efectos que puede producir la inercia y demás, la inercia y las condiciones exteriores del comportamiento térmico del edificio. Entonces, ¿cómo es ese tratamiento de datos? Los datos de los sensores, que como digo, los obteníamos con una frecuencia de 1 minuto, comprobábamos esos datos en periodos diarios, ver que las medidas son coherentes, que no hay ninguna sonda suelta y demás. Una vez comprobamos que esas medidas son coherentes y adecuadas, reducimos el número de datos pasándolos a frecuencias de 10 minutos, se vuelve a comprobar la coherencia de esos valores en periodos de 14 días y una vez hemos dicho, bueno, este periodo de 14 días es válido, es cuando lo introducimos en el método de parámetros concentrados. Es decir, no es directamente sacamos los datos y los pasamos al método de parámetros concentrados. En este caso utilizamos un programa, el LORD, pero bueno, es lo de menos el método. Los primeros resultados, al final, que podemos obtener es el equivalente al valor que te da el coheating test. En esta vivienda, pues la UA de la envolvente nos dio un 69 vatios por diferencia de grado Kelvin. Estos son resultados, bueno, esto lo he puesto como ejemplo para resultados a lo largo de un día concreto. Esta es la potencia del radiador, esto es lo que decía de la rutina Rolls, es en principio es aleatoria, no tiene un patrón determinado. Y bueno, y vamos viendo al final la dirección que puede seguir en este caso la temperatura. Tenemos el aire del interior, como bueno, aquí a partir del gráfico se observa que tiene menor inercia térmica. En el momento en que se enciende la calefacción, el aire aumenta su temperatura. Posteriormente están particiones interiores, perdón, la estructura y la superficie de muros interior. Esta es la diferencia. Esta línea superior es la temperatura en las ventanas, que eran la temperatura de las ventanas de doble hoja en el interior, y esta es la de las de simple hoja, ¿no? Hay una diferencia de 2 grados. Y finalmente está la temperatura de la temperatura de superficie exterior del cerramiento y finalmente la temperatura de aire exterior que íbamos tomando. Esos datos eran datos medios, como digo, no se toma un dato concreto, sino que en este caso, para sacar la temperatura de aire interior, pusimos sondas de temperatura en las 8 estancias de la vivienda. El análisis diario nos ayudaba también a identificar posibles, entre comillas, anomalías del comportamiento esperado, ¿no? Ya en unas primeras fases. Es decir, en principio todas las temperaturas se agrupan más o menos en un entorno de medio grado, 1 grado, pero tenemos 2 temperaturas que están muy por debajo,
que bien, al hacer el primer estudio decimos, vale, es lógico porque son las del baño y las de la terraza esta, que son los lugares que no pusimos calefactor y bueno, entonces de cara a hacer la media dices, bueno, pues estas temperaturas nos olvidamos. Pero esta sí que detectamos, en un principio nos llamó la atención el que fuera tan por debajo, era esta concreta, y después, a través de otros ensayos complementarios, sí que vimos que el tema era que en un principio estos dos cerramientos, aquí hay otra vivienda, esto es la caja de escaleras, que podíamos considerar, entre comillas, adiabáticas, es decir, no hay pérdidas de calor, porque son espacios interiores, realmente existían pérdidas de calor bastante importantes. Entonces, estos gráficos nos ayudan a detectar ese tipo de situaciones. Igual, pues para las temperaturas superficiales interiores, para temperaturas de forjados, tanto superior como inferior. Entonces, como digo, se va obteniendo después de ese análisis el valor promedio de las distintas mediciones para cada time step en base a las ramas que hemos definido anteriormente en el modelo. Las medidas en la envolvente se agrupan en medidas de envolvente opaca, medidas de ventanas y medidas de estructura. Y a partir de ahí se aplica un método de identificación de parámetros. En este caso utilizamos un programa, el programa LORD, que lo que hacemos es, metiendo estos datos, nos da esos parámetros característicos. Y se obtienen esos, como digo, los parámetros característicos, las R's y las C's del modelo que hemos definido. Una vez hecha esta identificación de parámetros, esta es la tabla de los distintos parámetros que hemos definido de acuerdo al modelo que he presentado previamente, valores para la estructura, para las ventanas, para la envolvente opaca, para el calefactor y para el aire interior. Aquí hay un A1 y A2, este es el área efectiva, al final lo que hace no es... como digo, es un modelo de caja gris, entonces está basado en datos estadísticos y datos físicos. El área efectiva al final lo que hace es un análisis o estadísticamente lo que calcula es, yo tengo una radiación, ¿cómo explico esto? Tengo un cerramiento de un área X, pero a efectos de mi modelo, teniendo en cuenta el entorno, el sombreamiento del entorno y demás, la radiación es como si tuviera radiación directa sobre, en este caso, 3,1 metros cuadrados de ventanas frente a 10, es decir, la radiación que pasaba a través de las ventanas teniendo a lo largo del día era frente a 10 metros cuadrados que eran de ventanas, en este caso, era el equivalente a si hubiera radiación directa sobre 3 metros cuadrados en vez de sobre 10, es decir, la radiación directa que pasaba era un 30% de la que se medía en esto. Pues al final por sombreamiento, por reflejo, por X. Igual para el área 2 es para el cerramiento de fachada. Para fachada. Posteriormente, como decía, una vez tenemos el modelo definido, de acuerdo. Una vez tenemos el modelo definido, hay que validar ese modelo. ¿Qué es la validación del modelo? Es la comparación de las predicciones de un modelo verificado con las observaciones experimentales distintas a las empleadas en la construcción. Es decir, el modelo lo elaboramos con los datos obtenidos, en este caso, durante el mes de febrero de este año, y lo que hacemos es, como hemos seguido midiendo, vamos a el modelo que hemos hecho, ver si responde a las medidas que hemos tomado durante el mes de abril, con unas condiciones exteriores distintas y demás. Lo que hacemos es validar el modelo. Esto es un ejemplo. La línea roja representa la temperatura interior calculada, la línea azul, que está por debajo, representa la temperatura interior real, medida a través de los sensores, y este es el residuo, la diferencia entre la medida real y la medida medida y la medida calculada, que al final, como veis, el residuo es inferior a 1 grado en cualquier caso. Hacemos un análisis de esos residuales. Al final, este análisis lo que nos sirve es para decir, antes decía, las salidas del modelo van a depender tanto de la calidad de entrada de datos como de la calidad de la estructura del modelo. Este análisis lo que nos dice es que la calidad del modelo, de la estructura del modelo, es buena. Y, por lo tanto, una vez tenemos este modelo lo que nos va a permitir es obtener de forma rápida las repercusiones que tendrían distinto tipo de actuaciones, bien por el interior o por el exterior, a través de modificar esos valores de resistencia, tanto en ventanas, aislando estructuras, y vamos a obtener una serie de valores estimativos. En este caso, al final estos son ejemplos, los voy a pasar ya rápido porque por no coger más tiempo del que me corresponde.
lo que hacemos es decir, bueno, con este modelo, ¿qué pasaría si en un año tipo introducimos una temperatura constante en el interior de 19 grados? En este caso no estaba incluida todavía la ventilación, el modelo que tenemos ahora ya incluye ventilación. Consideramos una potencia del sistema de calefacción de 3 kilovatios y medio, y entonces establecemos distintas temperaturas de consigna y podemos obtener distintos, y evidentemente obtenemos el consumo que se daría si ponemos esas consignas de calefacción. Esos valores podemos sacarlos anuales, mensuales u horarios, si queremos, para determinados periodos. Igualmente, podemos sacar esos valores para el caso, para la situación, digamos, cómo está actualmente el edificio, y aquí es donde podemos decir, bueno, ¿qué pasa si hago distintas propuestas de rehabilitación? Si planteo una rehabilitación por el interior con Calibel, o si lo que planteo es una sustitución de ventana. Con este modelo podemos obtener esos consumos y ver las diferencias que hay entre un consumo sin rehabilitar y el consumo rehabilitado. Bueno, esto ya es parte del modelo. Igualmente, una vez tenemos el consumo, aquí sin más ponía un ejemplo de qué pasa al final cuando parece que una parte interesante es decir, bien, vale, ¿cuánto me ahorro en el caso de mantener las condiciones iguales? Esto es importante decirlo, ¿no? En el caso de que comparar cómo se comporta esto si las temperaturas interiores que ponemos son 19 grados y si ahora seguimos siendo 19 grados. Bueno, pues estableces un criterio de precios y obtienes los distintos precios. Pero bueno, estos eran ejemplos. Actualmente lo que estamos haciendo es, ahora mismo esa vivienda se ha rehabilitado, se han sustituido las ventanas. Estamos haciendo una monitorización igual, en un periodo de tiempo más corto, y al final los objetivos de esta nueva monitorización, que es, por una parte, verificar y validar el modelo anterior. Vamos a cuantificar en un caso real, en el caso de esta vivienda concreta, el ahorro real y medido que supone esa sustitución de ventanas. Y bueno, además también nos va a servir para validar el ajuste que tiene ese modelo, ¿no? Yo hemos hecho en el modelo previo unas suposiciones. ¿Qué pasa si rehabilito esta vivienda y sustituyo las ventanas? Vamos a ver en qué medida se ajusta o no y en qué medida nos va al final lo que nos va a decir es en qué medida se ajusta a la realidad o al resultado final de la medida. Al final lo que hacemos es tenemos la misma vivienda, la vivienda rehabilitada cambia ligeramente la distribución interior, pero se mantiene prácticamente la misma distribución de sondas. Y finalmente las conclusiones. A través de esta metodología, ¿qué podemos? Podemos obtener de manera detallada un comportamiento térmico real de una vivienda concreta o de un edificio concreto. Los puntos fuertes son el nivel de detalle y la precisión del comportamiento térmico que podemos obtener a través de este modelo y que podemos obtener información del comportamiento en condiciones de uso y teniendo en cuenta el comportamiento global térmico del edificio. Es un modelo útil y válido para cualquier tipo de edificio o vivienda. Lo que hay que hacer es, para cada edificio, obtener sus parámetros característicos, que los realizamos, esa obtención la hacemos a través de la monitorización. Y bueno, puede tener especial interior para un estudio de detalle muy concreto de un edificio singular o demás, o para viviendas con un alto nivel de repetición. Bueno, finalmente decir que este estudio ha contado con la colaboración de Viviendas Municipales de Bilbao, que actualmente hemos firmado un convenio de la universidad con Viviendas Municipales de Bilbao. Ellos han cedido esta vivienda y nada más. Cualquier pregunta, consulta, lo podéis hacer ahora, luego o a través del correo y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.